Hoy es lunes 17 de enero del año 2022. Reflexión diaria de la palabra de Dios. Al vino nuevo, odres nuevos. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 16 a 23. Entonces Samuel dijo a Saúl: «Basta. Voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche». «Habla», replicó él. Samuel añadió: «Aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó hacer una expedición y te dijo: ve y consagra al exterminio a esos pecadores, los amalecitas. Combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor?» Saúl le replicó: «Yo escuché la voz del Señor. Hice la expedición que él me había encomendado. Traje a Agag, rey de Amalec, consagré al exterminio a los amalecitas, y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal». Samuel respondió: ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios, o quiere que se obedezca su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, como crimen de idolatría es la contumacia. Porque tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado para ti, que no seas rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. Pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú, que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad, y el que va por buen camino le haré gustar la salvación de Dios. Salmo 50.
Evangelio para el día de hoy. Marcos capítulo 2, versículos del 18 al 22. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús le respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. Al vino nuevo, odres nuevos. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, amados y amadas de Dios en Cristo Jesús. Feliz comienzo de semana, que sea de mucha bendición para ti y para tu vida, que haya sanidad para todos los enfermos, aquellos que nos han puesto en oración, como Consuelo Dávila, y a todos los enfermos, ¿no? Que el Señor los levante, que el Señor los sane, los cure. Les rogamos ante la presencia de Dios del Eterno, llevamos a esas personas ante el trono del Eterno, por sanidad, por liberación, por paz, por prosperidad y bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué le pasaba al rey Saúl? ¿Qué le pasaba? Aquí hay una frase. No se consideraba nada. Aun cuando Dios lo había puesto como rey en Israel, él no se consideraba nada, se consideraba poca cosa. Y no sabía la gran bendición que tenía de que Dios lo había consagrado como rey de Israel, lo había puesto sobre las 12 tribus de Israel. Pero él se consideraba nada. En el fondo lo que consideraba nada era Dios que lo había puesto. Y aquí viene este problema. Muchas veces estamos en estados de depresión. Estamos por ahí pensando que no somos nada. Yo recuerdo una frase que me decía un amigo: yo sé que soy alguien porque Dios no hace porquería, porque Dios no hace cosas malas. Y a veces estamos en ese estado, como estaba el rey Saúl. Se consideraba poca cosa. Y quizá por considerarse poca cosa cometió los errores que se relatan en este texto bíblico. ¿Qué pasó? Que cuando Dios le dio una orden de que tenía que exterminar a una nación, los amalecitas, que luego se convirtieron en una gran tortura en toda la historia del pueblo de Israel para esa nación, él no escuchó la voz de Dios aquí a través del profeta, sino que cumplió en parte y otra parte no cumplió. Así que lo vemos a él escuchando dos voces. Por un lado, la voz de Dios que lo mandaba algo, y por otro lado, la voz del pueblo que quería disfrutar del botín de guerra. Y cuando Dios le había dicho que nada de eso podía tocarse, que todo eso era anatema o maldición. Pero él a quien obedeció. Por un lado a Dios, porque fue a esta campaña contra los amalecitas, pero por otro lado escuchó la voz de la gente. Y aquí había algo suculento, ¿no? Que eran todo aquello que habían quitado los amalecitas: vacas, ovejas, viñas, todo aquello que... Y entonces decidió escuchar por una parte la voz de Dios y por otra parte la voz del pueblo que quería estos beneficios, este botín de guerra. Y Samuel el profeta termina con una expresión que sería bueno también tomarla en cuenta nosotros en el día de hoy. ¿Quiere el Señor holocausto y sacrificio? ¿Necesita Dios lo que nosotros podemos ofrecerle como ofrenda, como holocaustos? Que holocaustos eran los sacrificios quemados. Y los sacrificios y las ofrendas, ¿y con eso complacemos a Dios?
o estaremos en paz con el Eterno trayendo esas ofrendas y sacrificios? Y dice, no, lo que Dios quiere es que obedezcan su voz, que escuchen lo que Él manda, ¿no? Qué difícil escuchar la voz de Dios. Muchas veces tenemos aquí dos salidas: escuchamos la voz de Dios a través de la palabra de Dios, o también a través del don del Espíritu Santo que nos revela cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y segundo, la obediencia vale más que el sacrificio. La docilidad. Esto de docilidad es una palabra hermosa, porque dócil es aquello que se puede cambiar, ¿no? Moldear. Que puede moldear, ¿no? Y aquí personas que no se pueden moldear, que toman una decisión y esa decisión es eterna, ¿no? No cambian. Moldearse es muchas veces descubrir la voluntad de Dios en circunstancias diferentes, ¿no? Dice, la docilidad es más que la grasa de carneros, y compara la rebeldía, esa decisión firma de rechazar lo que Dios te envía, te dice en tu vida, como hechicería. Y la hechicería es un gran pecado en el pueblo de Israel. Y como crimen de idolatría es la contumacia, es decir, recibir beneficios o buscar tus beneficios más allá de la voluntad de Dios. Rechazar la palabra de Dios, entonces recibiremos que Dios rechaza. Y Saúl terminó perdiendo la unción real debido a esto, porque muchas veces prefería hacer su propia voluntad o la voluntad de sus gobernantes antes que la voluntad de Dios. Muchas bendiciones, feliz comienzo de semana, que el Señor, que es bueno y tierno, compasivo, te bendiga y te guarde, y que el Señor te haga tener una semana excelente, que seas sanado de toda enfermedad física, mental o espiritual, y que la paz, el amor y la bendición y la gracia de Dios te acompañen siempre. Amados y amadas de Dios, han estado con ustedes desde Fuensalida sus hermanos y amigos Alida Miasga. y Luis Tavares. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones, amor. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz semana.